Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy leyendo este libro, La Biblia Responde, y hay uno de los capítulos que me llama mucho la atención, que lleva por título una pregunta. ¿Es verdad que ahora no es necesaria la observancia del sábado, pues ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia? Mira, tenemos que considerar lo siguiente. Si fuera verdad que la gracia no se exime de guardar el sábado, o sea, de la obediencia al cuarto mandamiento, la misma gracia nos permitiría desobedecer cualquiera de los otros 9 mandamientos. Sin embargo, observamos que todas las congregaciones cristianas a nivel mundial enseñan que los 10 mandamientos deben ser obedecidos y reconocen el hecho de la obediencia como una prueba de la salvación lograda por la gracia. De manera que concluimos que estar bajo la gracia no es vivir con autorización para desobedecer la ley de Dios, sino de recibir el poder divino que nos habilita para poder obedecerla. También, complementando lo que estamos leyendo en esta lectura, bajo esta pregunta, ¿cierto? Dice que el que vive bajo la gracia es el que ha aceptado el perdón de sus pecados por la fe en el sacrificio de Jesús. ¿Ya? Y ha recibido ese perdón sin pagar algo o realizar alguna obra especial. El perdón es gratuito, o sea, de gracia. Viene al caso de la pregunta del apóstol Pablo, que él mismo contesta, y la pregunta y la respuesta está en Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 12. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, verso 1 y verso 12. Vale decir que el perdón recibido por gracia no nos es dado para que sigamos pecando. Ya no vivimos para pecar, porque estamos muertos al pecado. Otra pregunta también, complementando lo que estamos estudiando y leyendo este libro, la Biblia responde, ¿qué acciones constituyen pecado? Y ahí nos vamos a primera carta de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice que todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Y para que sepamos a qué se refiere, podemos citar Pablo, Romanos capítulo 7, verso 7. Él dice, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás es el 10º mandamiento de la ley de Dios. De manera que si estamos muertos al pecado, significa que por la gracia de Dios ya no vivimos pecando de manera voluntaria. Así como el apóstol Pablo supo que la codicia es pecado y la abandonó. Podemos saber que la idolatría es pecado porque así lo indica el 2º mandamiento. Y también sabemos que matar es pecado porque lo dice el 6º mandamiento. O que el no santificar el sábado es pecado porque lo indica el 4º mandamiento. Lo mismo podríamos decir de cada uno de los 10 mandamientos. Así que mi querido y mi querida amiga, mira, concluimos que vivir bajo la gracia no solamente es recibir el perdón gratuito de nuestros pecados o desobediencias a la ley de Dios, sino que también es recibir el poder de su gracia para vivir una nueva vida. Como dice Pablo en Corintios, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que el Señor te bendiga.